Pasando ahora y nuestros contertulios han metido ya a fondo y ahora nos marchamos con un cambio absoluto de chip. Se ha cumplido un centenario de un gran enigma marítimo. Hay imágenes incluso de aquella historia, se van a sorprender porque detrás hay un auténtico novelón real. Vamos allá. Cien años de misterio, el Lusitania. Ahí lo están viendo. En una maqueta prodigiosa que nos trae el eco de esta historia. Uno de los grandes enigmas de la historia de la navegación. Fernando García Echegoyen, lobo de mar, experto donde los hay en el ámbito de los siniestros marítimos, investigador, que realmente nos hace disfrutar. Porque cuando él viene, resulta que todo se envuelve de una pátina especial, la de las viejas historias, que nos cuentan tragedias, nos cuentan también secretos, conspiraciones y, como en el caso que viene a continuación, atentos porque hay hasta apariciones y maldiciones. Muchos contenidos, pero es que la historia lo merece. Esa maqueta, por cierto, y otras muchas, estarán en la exposición del 2015 y espero que estén con nosotros porque son tantos los enigmas marítimos que hemos ido haciendo una especie casi de ranking donde hay, por desgracia, muchas embarcaciones españolas. Pero en Lusitania, me insistía Fernando, y que esto hay que contarlo. 100 años y todavía mucho por desvelar. Fernando García Echegoyen, como siempre, es un honor tenerte aquí. Gracias. Gracias a ti, que buenas noches. Bueno, pues estabas empeñadísimo, porque parece que este barco concentra en sí tal cantidad de misterios que darían para más de una película, ¿no? Mira, el Lusitania, digamos, tendría dos facetas, dos vertientes antes de entrar en detalle. Una la has definido tú perfectamente, es uno de los grandes misterios de la historia del mar. Y otra, hablando en plata para que se nos entienda, es una de las mayores salvajadas de la historia de la guerra, tanto en el mar como en tierra. Lo que subyace tras el hundimiento de Lusitania, aparte de esa gran cantidad de misterios de los que vamos a hablar esta noche, es una conspiración para asesinar, porque los asesinaron a 1.200 personas inocentes, para que los Estados Unidos entrasen en la guerra. Eso es lo que se esconde detrás de la historia de este barco. ¿Podemos empezar a hacer una especie como de radiografía del barco, para que todos lo entendamos? Por supuesto, el Lusitania, antes de nada hay que decir que era uno de los mejores barcos de pasajeros del mundo. Era un barco enorme, era, para que los amigos que nos están viendo lo entiendan, unos 30 metros de eslora más pequeño que el Titanic y unas 8.000 toneladas menos de desplazamiento. El desplazamiento es el peso del barco, pero no por ello era peor barco, muy al contrario, era un barco mucho más completo que el Titanic. Más completo que el Titanic. Más completo, es decir, si el Lusitania se hubiese encontrado con el iceberg con el que se encontró el Titanic, lo hubiese esquivado. El Lusitania, siendo 6 años más antiguo, porque se construyó en 1906, entre 1905 y 1906, era mucho más moderno. Su popa era ya la de un barco casi 20 años avanzado a su tiempo. Tenía un timón, que se recibe el nombre técnico de timón semicompensado, que le hacía virar a mucha velocidad. La planta propulsora era impresionante, llevaba 4 turbinas de gas acopladas a 4 hélices que le conferían una velocidad de 27 nudos. Nadie, ningún barco en el mundo... Era el gran prodigio de la época. Efectivamente, era un prodigio de la técnica y aparte era un barco, aparte de la cuestión náutica, que es la que más me gusta, era un barco realmente elegante. Sus salones de primera clase, incluso los de segunda clase, no tenían nada que envidiar a los del Titanic. Transportaba aproximadamente la misma cantidad de pasajeros y de tripulantes. Y era un barco, ya te digo, un barco realmente popular. Yo lo que pasa es que soy poco objetivo hablando del Lusitania porque es mi barco favorito. Es decir, a mí probablemente es el barco histórico que más me gusta. Era un barco simplemente maravilloso. Bueno, vaya ficha de barco, ¿eh? O sea, estamos todos, hemos comprendido, estamos casi navegando en él, pero claro, la gran pregunta y lógica, Fernando, ahí tienes, ¿no? Un esquema incluso, una visión de esta maravilla que nos has contado perfectamente de la técnica, no era un barco cualquiera. Y sin embargo, hace 100 años ocurrió algo trágico. Efectivamente, el Lusitania es torpedeado el 7 de mayo de 1915, cerca de la costa de Irlanda, en el All Heath of Kinsale, que es el extremo, digamos, más occidental de la costa de Irlanda, inexplicablemente por un submarino alemán
que, digamos, de alguna forma, para que lo entiendan nuestros amigos, que estaba esperando, literalmente, estaba en el sitio esperándole. El hundimiento del Lusitania causa, como hemos dicho, la muerte de 1.200 personas y todos los indicios nos llevan a pensar que fue víctima de una conspiración. Si quieres, relatamos ese último viaje del Lusitania y vemos cuál fue el proceso que llevó a su naufragio. Insisto que para entenderlo debemos enmarcarnos en el ámbito de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Que entre 1914 y 1915 los submarinos alemanes actúan contra los barcos aliados de una forma muy caballerosa. Actúan siguiendo lo que se llamaban las reglas de crucero, que eran unas reglas establecidas para el bloqueo naval y que básicamente decían que un buque de guerra no puede atacar sin previo aviso a un buque civil. El Lusitania era un buque, nunca debemos olvidar que el Lusitania era un buque de pasaje, un buque civil. El Lusitania zarpa del puerto de Nueva York con destino al puerto de Liverpool el 1 de mayo de 1915. El viaje es un viaje, digamos, relativamente sin problemas. A bordo viajan exactamente 1.962 personas. Si no recuerdo mal, eran unos 550 tripulantes y el resto pasajeros. El Lusitania tiene que encontrarse al llegar a Fastness, ya muy cerca de Inglaterra, con un crucero auxiliar, el Juno, que le va a dar escolta. Eso es el 6 de mayo. Sin embargo, cuando llega a encontrarse con el crucero Juno, el Juno no está por motivos que el capitán Turner no entiende. El Lusitania cambia de rumbo, hace un brusco cambio de rumbo porque el capitán Turner se da cuenta de que algo muy raro sucede. Son las 2:10 de la tarde de ese 15 de mayo y de repente se produce una explosión demoledora a proa. A esa hora, los pasajeros, el primer turno de comidas acababa de terminar, los pasajeros estaban paseando por cubierta pues apaciblemente, haciendo la digestión tranquilamente. Los pasajeros llegan a ver la estela del torpedo. Y se produce esa explosión, ven el torpedo que impacta justamente aquí, debajo del puente de mando del Lusitania. Ahí se produce el impacto. Aquí, justamente aquí. Al recibir el impacto, el Lusitania se hunde ligeramente de proa y escora hacia estribor y inmediatamente después se produce otra segunda explosión, pero mucho más intensa que la del torpedo. Una segunda explosión que, si hacemos caso a los supervivientes, destroza la proa del Lusitania. Los oficiales salen a cubierta para proceder al abandono del barco, pero no tienen suficientes marineros. El Lusitania no llevaba su tripulación habitual. Se producen escenas atroces. Los botes salvavidas, cuando son arriados por marineros sin experiencia, unos caen de proa encima de otros. La gente va en tropel y asalta los botes. Hay disparos. ¿Histeria colectiva otra vez, como ocurrió en el Titanic? Exactamente. Solo que en el Titanic ocurrió al final del naufragio. El Lusitania es del primer momento. Un pasajero coge su revólver y se lo pone en la cabeza a un oficial y le obliga a arriar un bote con su familia. El oficial se pone nervioso. El bote cae y mata a un montón de gente. Alfred Vanderbilt, este multimillonario americano, que además es un célebre deportista y demás, sale a cubierta y ve que la multitud aplasta a una muchacha, se va hacia la muchacha que estaba llorando y le dice que no tiene chaleco salvavidas. Vanderbilt se quita su chaleco y se lo pone a esta muchacha. La chica se salvó y Vanderbilt... Hay que ser muy hombre y hay que ser muy valiente para hacer eso. Vanderbilt murió. También dato importante para lo que vamos a contar luego. El Lusitania, cuando han pasado aproximadamente 10 minutos después del impacto del torpedo, se apoya en el fondo del mar. La proa se apoya en el fondo del mar y toda la estructura colapsa. No llega a partirse como se partió el Titanic, pero sí se retuerce sobre sí mismo, escora y se hunde. Tardó 18 minutos en hundirse. Cuando el Lusitania se ha hundido, de los 48 botes salvavidas que llevaba, solamente se han podido arriar 6, no llenos de gente, y sobre el mar flotan los cadáveres de 1.200 personas. 1.200 personas, efectivamente. Que mueren en ese momento por congelación, mueren por ahogamiento. De todo, hay hipotermia, como tú bien has dicho, era mayo, pero el agua estaba muy fría todavía, el agua podía estar a 10, 12 grados no más. Mueren por lesiones de haberse aplastado, porque les han caído encima los botes salvavidas, por la propia explosión hay también un número importante de muertos. El hecho es que el Lusitania se hunde en 18 minutos. A su auxilio acude el crucero Juno, ese que tenía que... Y cuando está llegando recibe un telegrama del almirantazgo que le obliga a darse la vuelta. Deja abandonados a todos aquellos
aquellas 1.900 y pico personas que había en el mar, los deja abandonados. Quien salva a los supervivientes del Lusitania son los pescadores de la costa de Irlanda, en una acción realmente encomiable y heroica con sus pequeños botes. Fueron recogiendo personas y bueno, salvaron a 700 y pico personas. Concretamente, si no recuerdo mal, consiguieron salvar a 765 personas de las 1.965 que llevaba el barco. 1.200 personas ante las costas de Irlanda en un acontecimiento muy extraño que luego tiene un viso de conspiración, pero Fernando, te tengo que preguntar evidentemente por ese margen de misterios que además están dentro de esta historia. Tú me hablabas de premonición, aparición, maldición. Sí. Me parece que es una triada sí. escalofriante, ¿no? Mira, tú sabes que yo por mi profesión he visto muchos naufragios, he estado en sitios donde ha habido muchos muertos y son sitios con mucha fuerza, sitios, te lo comentaba con el tema del Valvanera. Y siempre que estoy en uno de esos sitios digo, pero como el Lusitania ninguno, es que no ha habido ningún barco, porque en todos los naufragios que yo he investigado y he peritado en mi vida, que han sido, te aseguro, muchos, siempre hay alguna premonición, siempre hay... Pero es que en el Lusitania solamente de temas de premoniciones relativamente bien documentadas hay 50. El caso así más impresionante que he visto yo de premonición es el de Blanche Marshall, que era una mujer inglesa que vivía en Estados Unidos y estaba en un apartamento alquilado en Nueva York con su marido y con una hija pequeña. Esta señora, estamos hablando del 10 de abril, 20 días antes de que zarpara el Lusitania en su último viaje. Esta señora está sentada en la sala de estar de su casa y ve sobre la mesa camilla, los billetes del Lusitania y los stickers que se ponían en el equipaje. Entonces, de repente le dice al marido, mira, cancela esos billetes que no vamos a ir en el Lusitania porque el Lusitania se va a hundir, lo va a torpedear un submarino alemán. Lo va a torpedear, o sea, no solo se va a hundir, sino cuenta exactamente lo que iba a ocurrir. Lo que pasó. El marido se endemonió, lógicamente. Empezaron a discutir y se dieron cuenta de que estaba su hija pequeña en la habitación y dijeron, vete a tu cuarto, para poder, evidentemente, no dar el espectáculo. Tuvieron una amarga discusión y ya el marido, por no oírla, se fue a la agencia de viajes y cambió los billetes del Lusitania. Llegó a su casa con un cierto grado sí, de temor hacia su mujer porque efectivamente le habían cambiado los billetes, pero le habían cambiado los billetes para 2 días después. Y también a bordo del Lusitania. El Lusitania iba a zarpar en el que fue su penúltimo viaje. Entonces le dijo, mira, lo que he podido conseguir han sido 2 billetes, o sea, 3 billetes con el de la niña, pero para pasado mañana y a bordo del Lusitania. Y ella dijo las siguientes palabras, dice, me da igual ir en el Lusitania pasado mañana, el Lusitania cuando se va a hundir es en el viaje que va a zarpar de aquí el 1 de mayo. Eso está muy bien documentado, porque quien lo documenta es la niña, ya de adulta, que vuelve a tener otra historia relacionada con el Lusitania, que luego si quieres podemos hablar de Fernando, tú has traído, Fernando, documentos incluso que nos demuestran que si el Lusitania no tiene la fama comparable al Titanic por las grandes producciones cinematográficas, sí que hubo un impacto en su época tremendo, sí. Hubo ilustraciones muy concretas, hubo tiradas de periódicos, evidentemente, como una noticia de alcance mundial. Lo que yo no sabía, Fernando, y tú nos vas a contar, si ya lo de las premoniciones generaría ese estatus importantísimo, en la sensación de que algo detectó el inconsciente colectivo, que 50, repito, personas cancelaron su viaje convencidas de que iba a ser hundido. Hay apariciones en esta historia y eso ya me deja desarbolado completamente. Pero hay una que es absolutamente terrorífica, que es la de Charles Frohman. Charles Frohman, hemos dicho antes que era un empresario teatral de Broadway, era además un hombre muy querido porque le dio trabajo a muchísima gente en aquellos tiempos tan duros del nacimiento de lo que es la industria teatral en Estados Unidos. Era un hombre de una posición económica muy importante y él tenía en Nueva York un teatro, el Empire Theatre, en el cual tenía sus oficinas. El día 7 de mayo, cuando se produce el hundimiento del Lusitania, el celador nocturno del teatro pues va recorriendo los distintos pasillos, los distintos despachos y apagando luces, comprobando que todo está bien. Y al llegar al despacho de Charles Frohman, abre la puerta y ve que está él sentado en su despacho ordenando papeles, sacando papeles de los libros y le pregunta, señor Frohman, ¿no estaba usted en Europa? Y Charles Frohman le responde, dice, no te preocupes, márchate, ya cierro yo y hasta la vista. Este hombre va al piso de abajo, donde había varios empleados más, y le cuenta lo que ha visto, ¿no? Se parten de risa, lógicamente, dice, hombre, el señor Frohman está en el Lusitania, rumbo de Europa. Cuando se produce el encuentro entre Frohman y este señor, aproximadamente, se está hundiendo el Lusitania.
En el mismo instante. Vamos, aproximadamente por el cambio de hora y demás era en el mismo instante. Hay, al día siguiente, cuando compra este señor la prensa y ve las noticias de que el barco se había hundido y de que Frohman ha muerto, porque además la noticia de que Frohman y Vanderbilt han muerto son de las primeras que se dan, porque eran personas muy notables, eran gente del establishment, o sea, gente muy importante, pues queda en estado de shock. Nunca volvió a subir, después de la subida, después de la puesta del sol, a la planta donde había visto el fantasma de Frohman. Es más, cuando él sube, cuando él le comunica a sus compañeros que ha visto al señor Frohman en su despacho, entran al despacho y se lo encuentran perfectamente ordenado. Todos esos documentos, archivos que estaba viendo Frohman han desaparecido. Ese es el caso más espectacular. Como una alucinación, entre comillas, racional, pero producida en todo caso en el momento que estaba produciendo el óbito de este individuo a miles de kilómetros, claro. Los testimonios acerca de este señor son, y además parece ser que era un hombre poco dado a imaginarse cosas, ¿no? Es una aparición que está muy bien documentada. Hay otro caso que a mí me parece absolutamente increíble en el Lusitania, que es el de Alfred Vanderbilt. Vanderbilt, el hombre que cedió el chaleco para salvar a una inocente. Que era uno de los hombres más ricos de su tiempo, era un millonario, además un deportista, en fin, practicaba el tenis, polo, natación, era un hombre, un personaje público muy querido también porque era una gran persona, hablaban de él como una... Dentro de que era un playboy, de que, en fin, tú sabes, ¿no? Este tipo de... Era una persona muy querida. Vanderbilt se salvó del naufragio del Titanic. Fue de los pasajeros que canceló el billete en el naufragio del Titanic. Él había tenido ya la premonición en el Titanic. Sí, pero lo canceló por temas de trabajo, o sea, no... Lo canceló. Se salvó. Estaba en Londres y se salvó. El hecho es que se salvó. Su cuerpo, por cierto, fue de los que no apareció. La mayor parte de los cuerpos del Lusitania no aparecieron. De los 1.200 muertos aparecieron algo más de 200 cadáveres. ¿Por qué no aparecieron? Bueno, pues se lo llevó la corriente mar adentro, no tiene otra explicación. 240 cadáveres de los 1.200 muertos. O sea, 1.000 desaparecidos. Desaparecieron. No se encontraron. Que es lo que nunca. pone en las portadas de la prensa. Efectivamente. 1.000 desaparecidos, perdidos. Fernando, es apasionante, es como estar en... porque estamos en la nave del misterio, pero ahora en este momento somos el buque del misterio, ¿no? Y estamos casi charlando con el capitán y escuchando historias tan gráficas, tan bien narradas. El capitán eres tú. Y hablando de capitanes, te voy a contar otra maldición del Lusitania. Le voy a preguntar, digo, si faltaba algo, de marchamos, antes de contar lo que puede ser las claves de la cooperación para que entiendan ustedes, para que entiendan, y yo también, qué hubo de fondo, encima está el concepto ya de la tríada mágica, maldición. La maldición del Lusitania persiguió a muchos de sus pasajeros y de los supervivientes en muchos sentidos. Todos quedaron estigmatizados vivieron una experiencia horrible, es decir, asesinaron a 1.200 personas, o sea, eso fue... Pero quizá la persona que más estigmatizada quedó fue el capitán William Turner. El capitán Turner se salva del naufragio, pero no se salva porque se vaya un bote solo, no, el capitán se quedó en el puente de mando y cuando el puente de mando se hundió él quedó a flote. Fue recogido del mar 4 horas después del naufragio. Lo que pasa es que como era un hombre tan fuerte, pudo salvarse de la hipotermia. Cuando lo subieron al bote que lo recogió estaba prácticamente en parada cardíaca y helado de frío. El capitán Turner es absuelto de toda culpa, el almirantazgo quería meterlo en la cárcel, pero no lo consiguió. La Cunard Line es la única que se porta muy bien con él y le da el mando de otro barco, y de otro barco, él está varios años navegando. Y lo destinan 2 años después al Hibernia, que era un transatlántico, otro transatlántico de la Cunard Line. Y en el Hibernia va a relevar otra vez a Arthur Rostron, el héroe del Titanic. Y poco después de relevar a Arthur Rostron, el Hibernia lo vuelve a torpedar un submarino alemán. Y el Hibernia se hunde. Y Turner, el capitán Turner, se vuelve a salvar. Evidentemente la Cunard ya no volvió a darle... corría, por supuesto, por toda Inglaterra, que estaba maldito. Sobrevivió a 2 torpedeamientos en las mismas circunstancias. Relevando a Arthur Rostron, la Cunard evidentemente no le volvió a dar un mando nunca más. Siempre se dijo que le había perseguido la maldición del Lusitania. Murió de cáncer de estómago solo en un hospital, abandonado por su familia, por el estigma del Lusitania, el que fue un marino muy brillante. Fernando, claro, evidentemente esto es para un libro, se daría para muchas novelas. Podemos resumir en claves, y no tenemos mucho más tiempo, es porque hemos contado muchísimas cosas. En tu opinión, porque podemos además terminar casi con la imagen, tú nos sueles traer cosas gráficas, cosas que se pueden tocar, cosas que han surgido de las entrañas del mar y del mundo marino. Podíamos, el primero para mí, sencillamente... Y en tu opinión, ¿qué conspiración pudo haber aquí? Que encima sería el remache total a esta historia. Claro, hay una doble conspiración. La primera, a mí no me cabe la menor duda de que es cierta, y la segunda pudiera ser cierta. La voy a explicar de una forma muy somera. Churchill da una serie de
órdenes a los buques mercantes, una serie de directrices para provocar un ataque de un buque, de un submarino alemán contra un buque americano o un buque... Estás hablando, Fernando, de que fue casi un teatro colocado para que eso ocurriese. Tremendo, fue tremendo. Da unas órdenes, esas órdenes consisten en no hacer, el submarino siempre sale a la superficie y te pide que pares, te da un cañonazo de aviso. Churchill dice que no obedezcan esa orden, instala en los mercantes cañones de tiro rápido para actuar contra los submarinos, autoriza a los mercantes ingleses a llevar banderas neutrales. Churchill, con todas estas órdenes que ha dado, lo que ha conseguido es que los alemanes dejen de llevar a cabo esas buenas prácticas, ese fair play, esas reglas de crucero, y que se ataque indiscriminadamente a buques neutrales, buques ingleses, a todo tipo de buques civil, con lo que en cualquier momento se puede montar un auténtico, por decirlo de una manera sencilla, un cirio a nivel internacional. En abril de 1915 los alemanes empiezan a llevar a cabo este precepto. Siembran de barcos hundidos, o sea, me parece que en unos pocos días hundieron del orden de 16 barcos ingleses en aquella zona, además aplicando el precepto de la guerra submarina total, sin piedad. Y Winston Churchill se da cuenta, Winston Churchill y el primer Lord del Mar también, que era el jefe de la escuadra británica, y el jefe del Estado Mayor de la escuadra británica, se dan cuenta de que la situación se les ha ido de las manos, que tienen a 3 submarinos alemanes que le están hundiendo todo lo que se le pone delante, incluyendo algún barco de guerra. ¿Qué es lo que hacen? Que ordenan a todos los barcos de guerra que hay en la zona, ese se llamaba el sector 21, que se retiren. A la llegada de Lusitania, como te he explicado antes, le iba a esperar un crucero auxiliar, el Juno, para darle escolta. Ningún submarino en su sano juicio se hubiese acercado a Lusitania con un crucero auxiliar escoltándolo. Pero Winston Churchill, o el almirantazgo, da esa orden inexplicable al Juno de que regrese a puerto. Hay una tremenda sospecha de que Lusitania fue abandonada a su suerte por parte del almirantazgo, que 1.200 personas fueron asesinadas vilmente. Aquí además no podemos hablar de buenos y malos, es decir, no es que Lusitania... ¿Con qué motivación? ¿Cuál sería la raíz de esta conspiración? ¿Para provocar...? Para tener en cuenta que en los 1.200 muertos hay 128 ciudadanos de los Estados Unidos, entre ellos 2 de sus hijos más notables, Charles Frohman y Alfred Y Vanderbilt. con esa conspiración, porque ahora mismo, Fernando, se habla de conspiración en muchas cuestiones cotidianas en el mundo, y aquí estamos viendo una vieja conspiración, ha sabido siempre. Si es así, se dejó actuar, entre comillas, para resumir, ¿para qué? Para que una potencia como Estados Unidos entrase en esta partida, ¿no? La guerra. Y le ayudara al Reino Unido a ganar la guerra. Podríamos terminar con la medalla, porque yo creo que es una cosa muy gráfica, claro, y que mostrando al público, sobre todo hay un reverso un poco tenebroso, sí, ahí, ¿no? A mí me impresionaba antes cuando me lo has enseñado. Alemania siempre alegó que había disparado contra Lusitania basándose en el caso del Falaba, del barco este cargado de explosivos. Y inmediatamente después, pues claro, evidentemente cuando se hundió Lusitania, la reacción mundial, es decir, que eso no había pasado nunca, que un submarino disparase sumergido contra un barco, eso es algo impensable, ¿no? Entonces, la propaganda militar alemana manda fundir esta medalla. En el anverso se ve a Lusitania hundiéndose con cañones, Muéstrala, Fernando, por favor. Con cañones montados a proa. Pone una frase que dice: con legítimo orgullo anunciamos el hundimiento del crucero auxiliar Lusitania. Como si hubiesen hundido un barco de guerra. Un barco de guerra, ¿no? Un barco de guerra. Y en el reverso, que es realmente tenebroso, aparece la imagen de la muerte, aparece la Cunard Line encarnado, la imagen de la muerte, vendiendo billetes a los pasajeros que iban a embarcar en el Lusitania. La muerte es la taquillera. La muerte es la taquillera, efectivamente. ¿Qué pretendían con esto? Es una guerra psicológico-publicitaria, ¿no? Esto es uno de los primeros actos de publicidad bélica de la historia. Los ingleses, hay que decir, que volvieron a fundir también la medalla para demostrar la barbarie de los alemanes. Hay otro hecho que digamos, engarza con el tema de la medalla, y es que la colonia alemana en Nueva York estaba muy preocupada de que se hundieran a Lusitania, que se produjese, porque los iban a echar de los Estados Unidos. Y publica en una serie de periódicos un anuncio, que además es un anuncio muy famoso, diciéndole que tengan en cuenta los señores que van a embarcar en los barcos, que se puede producir algo así. Ese anuncio fue retrasado por el gobierno de los Estados Unidos 6 días hasta que se publicó. Y se publica el día antes que zarpe el Lusitania de Nueva York. Por eso los fogoneros y la tripulación de Lusitania estaban tan asustados y presentían de que podía pasar algo por esa noticia que apareció. Fernando García Echegoyen, conspiración, maldición, premonición y aparición. No está mal, ¿eh? Es un póker de historias
como tú decías, en la más elaborada, quizá no la más conocida para el gran público, pero desde luego hasta el Titanic yo creo que queda y palidece un poco ante la cantidad de anomalías que existen en torno a un suceso del que se cumplen ahora mismo 100 años, y por eso Fernando García Echegoyen nos quería contar esta ristra de historias increíbles pero reales. Me has prometido barcos fantasmas del siglo XX. Sí. Yo creo que eso va a ser tremendo. Te espero. Claro que sí. Aquí en la cubierta. Encantado además. Muy bien. Gracias, Fernando, como siempre, de verdad. Gracias, Muchísimas gracias. gracias a ti. Y nosotros, después de esta efeméride increíble, donde hay de todo, donde la